Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo de la denominación Misión Panamericana de Colombia. El día de hoy les acompaña la familia López Martínez, que está feliz de compartirles la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, bendito tu nombre en esta mañana, Señor. Comendamos este día delante de tu santo nombre, cada persona que va hacia su trabajo, cada oyente fiel de este devocional, por escuchar tu palabra, Señor, palabra de vida, palabra veraz, palabra que reconforta el espíritu del ser humano, que reconforta el espíritu de cada persona, que nos da vida, Señor, que nos das gozo, que nos das paz, Señor. Te amo, muchas gracias y tus bendiciones sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada oyente, sobre cada, Señor, sociedad, Señor, sobre cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, anhelando tu palabra, quiere acercarse delante de ti, tu bendición sobre cada familia, Señor, sobre cada persona que está enferma, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, sea sana, Señor, cada persona que está enferma, que está pasando situaciones difíciles, situaciones económicas complejas, que está pasando por situaciones sentimentales, Señor, confusas, Padre, sea sobrando en su corazón y en su vida, Señor, trayendo fortaleza, guianza, Señor, tu poder sobre cada uno. En el nombre de Jesús escuchamos esta palabra, Señor, con gozo y con regocijo, Señor, dispuestos a aprender y acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a recordarla, Señor, a meditarla, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a anhelarla, a desearte cada vez más. Te amo, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y te bendigo. Tu nombre porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Gracias te doy por tu bondad, porque eres buena y fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Quiero que por favor me acompañen a leer Santiago 5, capítulo 5, versículos 16 y 18. En la traducción lenguaje actual dice: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. En este pasaje nos damos cuenta, Santiago, quizás en el libro de Santiago no vemos que él utilice mucho la palabra oración, pero finalizando estos capítulos, él nos enfatiza la importancia de lo que es la oración para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Sabemos que es algo fundamental en nuestra vida el poder nosotros estarnos comunicando con Dios. Es una forma de nosotros poder expresar quizás las situaciones buenas, malas, difíciles, pero vemos que es algo muy importante en nuestra vida, en su vida,
la oración. Así que nos instruye a orar en este pasaje a los unos por los otros. Y vemos que es especialmente para aquellos que están luchando físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y es algo impresionante ver que a través de la oración muchos son fortalecidos, como nos lo dice allí en la palabra. Si alguno está triste, dice en el versículo, permítame miro acá, versículo 13, si alguno de vosotros está afligido o está triste, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En el versículo 14 dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí nos damos cuenta la importancia, lo fundamental que es la oración para tu vida y para la mía. Entonces vemos que él inicialmente nos habla de la importancia de nosotros estar orando los unos por los otros. Y a medida que continuamos leyendo, Santiago nos recuerda que Elías era un hombre como nosotros, que era capaz de orar y llevar a cabo todos los propósitos de Dios como nosotros también podemos hacerlo. Vemos que Elías fue un hombre, como lo vemos en el Antiguo Testamento, que tuvo muchísimas dificultades, pero era un hombre de fe. Cuando él oraba, sucedían cosas impresionantes porque él entendía, en su conocimiento humano, él podía discernir realmente cuán grande es Dios. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces nuestra limitación es porque nosotros no conocemos a Dios y tenemos un concepto de que Dios es quizás para nosotros no tan grande, o quizás que no puede hacer este milagro en mi vida, o muchas veces lo limitamos pensando que mi problema es mayor de lo que es el poder de Dios, y realmente nos equivocamos. Entonces vemos aquí que Elías tenía esto claro. Dice ahí en la palabra que él oró con fervor y su oración era llena de pasión, era una oración llena de fe. La palabra de Dios nos dice que oró con fervor y él buscaba a Dios con todo su ser. Entonces nos damos cuenta que Elías realmente conocía y entendía que cualquier acción que él fuera a hacer, cualquier decisión que él fuera a tomar, era necesario tener en primer lugar a Dios. ¿Qué motivó a Elías a orar con tanta pasión? En primer lugar, nosotros nos damos cuenta que era la manera como él comprendía de quién era Dios. Dios lo movió a él realmente a orar fervientemente. Elías sabía a quién estaba él dirigiendo sus palabras. Entonces vemos que Dios es quien tiene el poder, el control para poder ayudarnos a nosotros en esos momentos que son tan difíciles. Si nosotros lográramos entender, si nosotros realmente nos decidiéramos tomar un tiempo de escudriñar, de leer, de poder interiorizar quién es Dios, todo lo que nos habla la palabra, de su grandeza, de su poder, de su plenitud, porque solamente en Él podemos ser completos. Escuchaba precisamente un pastor que hablaba que muchas veces nosotros en nuestro matrimonio pensamos que cuando nosotros nos casamos vamos a ser completos con nuestra pareja, pero realmente no es eso. El único que puede completarnos, el único que puede llenarnos es Dios. Somos sencillamente un complemento, que es algo muy diferente. Entonces nos damos cuenta que el único que puede completar tu vida y tu corazón va a ser Dios. Entre tú más le conozcas, vas a poder ser saciado de Él, como dice su palabra. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí, cuando nosotros podemos tener una comprensión de lo que es Dios, nos damos cuenta que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nos guíe en la oración y para enseñarnos cómo debemos orar. Él dice en su palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Realmente nosotros no percibimos muchas veces la parte espiritual, como el Espíritu Santo está interviniendo por usted y por mí allí en esos momentos donde nosotros estamos quizás alejados de Dios, o quizás en el momento cuando usted y yo entramos a nuestro lugar secreto. El Espíritu Santo está allí obrando de una manera especial, porque Él es quien nos lleva, quien nos guía a toda verdad, quien nos hace libres de mucha opresión que nosotros muchas veces estamos viviendo por causa de estar viviendo en este mundo que es un mundo caído y lleno de pecado. Dice en Romanos 8:26, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos lo que debemos pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, aunque no sabemos cómo poner nuestros deseos en palabras. Muchas veces nosotros vamos con una intención en la oración, pero cuando nosotros podemos orar en lenguas, cuando nosotros podemos estar allí delante de Dios, quizás estamos orando algo totalmente diferente porque el Espíritu Santo es el que te está guiando en ese momento. Para muchos, Dios es un Dios pequeño y dudan de su poder y de su habilidad. Y esto es una realidad. Muchas veces nosotros oramos y decimos, ¿será que Dios sí puede hacer esto? ¿Será que yo sí puedo salir de este problema? Muchas veces nosotros no podemos entender realmente que el Señor dice en su palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice que nosotros le busquemos mientras que Él pueda ser hallado. Realmente el Señor nos llama a eso, a nosotros estarlo buscando. Y muchas veces esto sucede cuando tenemos esa limitación frente a Dios, porque muchas veces estamos sin fe, porque muchas veces no creemos y las oraciones por esta razón no son contestadas. Entonces, cuando hay un conocimiento en nuestra vida sobre la comprensión de Dios, que es todopoderoso, que su grandeza y soberanía y santidad es real, aprendemos a orar con fervor y con eficacia, con eficiencia. La situación en la cual Elías vivía y estaba siendo confrontado lo llevó a buscar la guía y la dirección de Dios. Por lo tanto, vemos que él esperó en Dios para hablar y contestar sus oraciones. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Cuánto has esperado tú? ¿Cuánto has pedido quizás por cosas y todavía no obtienes una respuesta? Porque quizás es un silencio de Dios o quizás Dios te está diciendo no es el momento. Y muchas veces nosotros debemos aprender a decirle al Señor, ayúdame a entender y a discernir, Señor, lo que tú quieres hablarme, quizás con el silencio, quizás con cerrar esta puerta, con no permitirme esto, porque sabemos que el deseo de Dios es que nosotros podamos glorificar su nombre, pero no solamente estamos hablando de glorificar su nombre, sino que Él nos usa y el deseo de su corazón es poder dar las cosas que nosotros necesitamos de acuerdo a su propósito. Entonces es muy bonito nosotros saber que cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios quiere hacer, Dios empieza a orar de una manera real y empezamos a ver cómo las cosas empiezan a suceder cuando usted y yo no estamos esperando eso. Entonces muchas veces nosotros no debemos es dejarnos abrumar o dejarnos afectar por todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Quizás en este momento muchas personas me escuchan que están pasando por dificultades, por escasez, por pruebas, por desiertos, y sabemos que no es fácil, pero nosotros debemos saber que el lugar donde nosotros debemos correr en estos tiempos así difíciles es a la presencia de Dios. Por eso el Señor nos habla ahí en Santiago. Si alguno está triste, ore. Y uno muchas veces no lo hace. Entonces este es el llamado que Dios nos hace en este tiempo, a que nosotros realmente nos unamos a orar y nos unamos realmente a buscar su presencia. Hemos podido ver que cuando el pueblo de Dios decide buscar su presencia, decide buscar su rostro, dice la palabra, que si así solamente fuera un solo hombre que se parara en el vallado, el Señor lo hará. Este es el tiempo donde el Señor nos reta a volver a la oración, a creer en lo grande y lo maravilloso que Él es y en todo lo que Él puede hacer en tu casa y en tu familia. Dios los continúe bendiciendo.